Pues muy buenas tardes a todos y todas. La Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa, a través de la Jefatura de Proyecto de Innovación Docente, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del tercer ciclo de webinars de innovación docente, denominado Reflexiones después de la pandemia, nuevos horizontes para la educación desde la psicopedagogía. Este ciclo de webinars está enfocado a brindar las tendencias de la psicopedagogía y el desarrollo humano, así como las adaptaciones, recursos y nuevas miradas que se han generado a raíz de la pandemia en el ámbito educativo. Estos ciclos de conferencias y webinars nos permiten reflexionar sobre temas de innovación educativa y surgen a raíz de la pandemia, donde nos vimos obligados en poco tiempo a migrar de la modalidad presencial a modalidades virtuales y digitales. En este trimestre estamos explorando nuevas modalidades semipresenciales, conservando las ventajas de la tecnología sin olvidar la importancia de la presencialidad. Agradecemos a los presentes en esta sala. En esta tercera sesión acerca de la comunicación asertiva en la vida universitaria, una mirada empática desde el otro, los participantes contarán con los elementos necesarios para trabajar en su clase, una mirada empática y asertiva para con los alumnos. La tallerista que nos acompaña en esta tarde es la psicóloga Guadalupe Yasmín Flores Boiso. Ella tiene una maestría en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y es egresada de licenciatura de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Cuenta con un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Actualmente se encuentra estudiando un diplomado en Psicología Clínica e Intervenciones Psicoterapéuticas en la Facultad de Medicina en la UNAM y se encuentra laborando en el área de salud mental en la UAM Coajimalpa, coordinando la atención a la comunidad. Pues muchas gracias, maestra Yasmín, por estar aquí en esta tarde. Los dejo con su presentación y al final tendremos 15 minutos para resolver algunas preguntas o comentarios. Pues para tener una mayor calidad en la transmisión, les pedimos mantener sus cámaras apagadas y si quiere alguien realizar alguna pregunta, entonces sí prender su audio y video. Muchas gracias y bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra Sofía, por la cordial invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablarles de un tema muy importante con respecto a la comunicación, que es la asertividad. Y vamos a empezar. Primero que nada, tenemos que definir qué es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva básicamente es un estilo de comunicación que nos va a ayudar justamente a dar mensajes de forma adecuada y apropiada a la otra persona, obviamente sin agredir los derechos propios ni de la otra persona. Es importante que tomemos en cuenta que la parte de la asertividad depende mucho de la cultura y de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? No es lo mismo hablar en el ámbito académico que hablar en el ámbito con los compañeros, los familiares, entonces tenemos que adecuarnos y justamente ir discriminando cómo va a ser nuestra comunicación con cada tipo de ambientes en los cuales vamos a estar interactuando. Como les comenté, la asertividad pues es un estilo de comunicación, pero no solamente contamos con ese, contamos con otros dos tipos de comunicación, que es la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. En la parte de la comunicación de este estilo de pasivo, pues aquí encontramos a las personas que nos expresan lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren y esto para evitar pues justamente los conflictos o por miedo a ser criticado y simplemente acepta lo que las demás personas dicen, ¿no? A pesar de que no estén de acuerdo. La parte asertiva, pues viene, bueno, más bien me voy a enfocar ahora a la parte agresiva, que es como el otro polo de la parte de la comunicación, que es expresar, estas personas sí expresan los sentimientos, sí expresan sus pensamientos, sin embargo, no respetan los derechos de los demás, ¿no? Y entonces suena justamente como una parte impositiva.
Y el punto medio que buscamos es la parte asertiva, que justamente es ese equilibrio, ¿no? De decir lo que pensamos, lo que queremos y lo que nos gustaría y lo que nos sentimos para que no caigamos como en estos dos polos. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a recordar que para la comunicación es muy importante, pues, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, si le damos siguiente. Ok. Entonces, el 80% de la comunicación va a ser por parte de un lenguaje no verbal. A lo mejor uno pensaría que el lenguaje verbal va a tener mayor impacto, pero realmente no es así. Entonces, el lenguaje no verbal, que es como nuestra carta de presentación, es lo que va a tener mayor importancia y mayor atención con un 80%. El que sigue, por favor. Entonces, como les estaba comentando, posteriormente a este lenguaje no verbal, pues ya va a haber atención hacia el mensaje, ¿no? En este caso, pues al lenguaje verbal y lo que queremos transmitir. Hay que recordar que el lenguaje verbal pues incluye el contenido del mensaje, los silencios, el tono de voz y la entonación. Y el lenguaje no verbal van a incluir pues los gestos, la postura corporal, los movimientos, la proximidad física, contacto físico o visual. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, les pido que si hay alguna duda lo puedan ir poniendo en el chat para irlas contestando. Ahora, como les comentaba, hay 3 tipos de comunicación, de estilos, y hablamos del pasivo, del asertivo y del agresivo. Y aquí en esta diapositiva vamos a ir viendo cómo se van a ir clasificando como la comunicación no verbal, qué es lo que hace la persona pues pasiva, si se dan cuenta es no hay contacto visual, hay una voz baja, evita la situación, hace vacilaciones. La persona agresiva pues tiene una mirada muy fija, con una voz alta, habla muy rápido y tiene gesto como de amenazas y son mensajes muy impersonales. Vamos a buscar que las personas asertivas pues tengan como este contacto ocular con una habla fluida, un mensaje en primera persona y respuestas directas. En la comunicación verbal vamos a buscar que se utilicen las siguientes palabras. Así, esto nos va a ayudar justamente para identificar, ¿no? Qué tipo de comunicación tanto estamos utilizando nosotros como las demás personas están comunicando con nosotros, ¿no? Si empezamos a utilizar palabras como quizás, supongo, te importaría mucho, sí, realmente no es importante, no te molestes, vamos a ver que son personas con un estilo de comunicación pasiva y más aparte pues no hay contacto visual, hay una voz pues muy baja porque pues no saben si están molestando, pues entonces estamos hablando de una comunicación pasiva, a diferencia de las personas agresivas, ¿no? Que tienen como que esta comunicación verbal de no sabes, deberías hacer las cosas bien, es que esto ya lo deben de saber, estás muy mal, ¿para qué vienes a la escuela? ¿No? Entonces ya empezamos a tener pues ya un estilo pues agresivo y vamos a buscar pues justamente la asertividad. Por eso es tan importante que seamos conscientes de estas características, porque esto nos va a permitir de decir, bueno, ya estoy empezando a ser agresivo, ¿no? Con la otra persona porque le estoy diciendo que debería de hacer algo. Entonces tengo que pasarme a la parte asertiva utilizando pues las siguientes palabras, ¿no? Pienso, siento, quiero, hagamos, cómo podemos resolver esto, qué piensas, etcétera. La siguiente. Entonces, otro elemento muy importante para la comunicación es la empatía. Y básicamente, como muy coloquialmente se dice, la empatía es como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero esto, más que ponerse los zapatos del otro, es como que tener esa capacidad de una persona para ponerse en el lugar, o sea, entender su perspectiva, es comprenderlo, ¿no? O sea, no es solamente, está triste y entonces entiendo su tristeza.
¿no? Y ya me puse sus zapatos, ¿no? Me pongo la emoción. No, es más bien, está triste la persona, pero necesito saber el contexto, las situaciones o lo que está pasando por la que la persona está triste para entenderla mejor, ¿no? Entonces aquí ya vienen como estas preguntas, ¿no? De que, oye, te noto de triste, ¿qué está ocurriendo? ¿Te gustaría contarme qué es lo que pasa? Y escuchar, ¿no? O sea, la parte de la escucha es muy importante también para la comunicación porque nos va a permitir ser la entrada de la empatía, ¿no? Si yo escucho que la otra persona está triste porque a lo mejor reprobó un examen, porque está desilusionado de que no es la mejor carrera para él, pues entonces puedo apoyarlo y dirigirlo un poco más hacia lo que le pudiera ayudar, ¿no? Por ejemplo, si hay una tristeza de que reprobó el examen, a lo mejor entiendo que te encuentres triste, justamente porque este examen es importante para ti, pero me gustaría saber cómo podríamos solucionarlo o qué te parece si me platicas un poco más de qué es lo que significa este examen para ti, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser su examen de universidad o puede ser un examen justamente de la parte de un parcial, ¿no? Entonces, esa parte de empatía, de ponerse y comprender más bien el punto de vista de la otra persona es súper importante para comunicarnos. Entonces, vamos con la siguiente. Y aquí me gustaría interactuar un poco más con ustedes, porque ya viendo un poquito esta parte de la comunicación asertiva, que como les estaba diciendo, es un estilo pues de comunicarnos en donde no estoy violentando los derechos de las demás personas ni los propios. ¿Por qué sería importante que los docentes sepan esta información, ¿no? Y también de esta parte de la empatía. No sé si alguien de la audiencia en los comentarios nos pudieran dar como que su punto de vista de por qué creen que esto es importante como docentes saberlo. Vamos a dar unos minutitos para ver quién se anima a compartir como que pues su pensar, ¿no? De esta pregunta que les hago. Acá nos dice el profesor José Roberto que es para entablar más confianza y trato entre alumnos, docentes y escuela. Exactamente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Usted justamente tiene una respuesta muy, muy bien clara y establecida, pues justamente es generar confianza, ¿no? Hay que recordar que nosotros, bueno, ustedes como docentes, pues son una base del pilar del aprendizaje y de la cuestión de la comunicación con los alumnos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es súper importante generar confianza porque ustedes son, como les digo, esa base y ese pilar del aprendizaje y va a permitir que haya en los alumnos esa motivación y esa seguridad, esa autoestima, que a lo mejor venir a la escuela en algunos momentos sin saber el contexto pues familiar de los alumnos pueda ser otro ambiente un poco a lo mejor hostil o puede ser un ambiente que los apoye para su formación. Recuerden que estamos aquí para formarlos justamente porque van a ser todos unos profesionistas, van a ser nuestros próximos abogados, nuestros próximos enfermeros, doctores, comunicólogos, etcétera. Entonces, ustedes son una base súper importante para ese crecimiento de ellos. No sé si hay alguna otra respuesta. Sí, del profesor Mario López, porque el ser docente incluye ser líder, y siendo líder debemos comunicar de manera asertiva las indicaciones, instrucciones, etcétera, y para transmitir confianza y respeto profesional. Exacto, ¿no? Me encanta escuchar pues justamente este interés de ustedes y que pues no están, o sea, que son muy conscientes más que nada del papel que ustedes forman y más porque es importante este tema de la comunicación asertiva. Entonces vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar justamente de este tema y también quiero que empiecen a interactuar con nosotras
para que pues podamos tener como este diálogo y este debate, ¿vale? Entonces, la siguiente, por favor. Así, ok. Primero que nada, la comunicación, como bien lo mencionaron, pues es importante, ¿no? Les decía que desempeña un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde pues vamos a transmitir este conocimiento que son ustedes los expertos que tienen eso en este momento, ¿no? Para ellos. Entonces, la siguiente. Por eso es importante saber esto. Ahora, el maestro, aquí hay autores que mencionan que el maestro supervisa el aprendizaje, se hace responsable y maneja su autoridad en lo que enseña, ya que de no ser así, este proceso no sería posible y entonces el lugar del estudiante es comprometerse a respetar la autoridad del conocimiento del maestro y sobre todo a esforzarse para lograr su enseñanza. Y aquí marco un poco con negritas este tema de autoridad que me gustaría saber qué opinan. ¿Realmente ustedes como docentes deben de manejar esta autoridad ante el aprendizaje, ante a la forma de cómo expresar su conocimiento? ¿Les agrada esta parte de autoridad o qué opinan? No sé si alguien quiera mencionar esta parte de la autoridad. ¿Qué opinan respecto a esta palabra? Porque hay autores que mencionan, pues justamente que el docente es, pues esta parte fundamental del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, pero que de alguna u otra manera debe de haber cierta autoridad sobre ellos, sobre el papel como docente. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Ustedes están pues básicamente todos los días con los alumnos. No sé si se llegan a notar autoritarios, no se llegan a notar o qué opinan de esta palabra. Tenemos aquí una opinión. En estos tiempos ya no se aplica la autoridad, sino que el aprendizaje es circular. Es decir, tú como docente diriges, pero debes estar abierto a lo que a lo que comente el estudiantado, ya que no lo sabemos todo. Y otro profesor comenta, debemos entender la autoridad con base al papel como docente, apoyando, instruyendo y no caer en ser autoritario. Exacto, ¿no? Justamente esta parte, les puse en negritas esta parte de autoridad porque es como un concepto ya tradicional, antiguo, del papel o del rol del docente, ¿no? Que tenía que tener autoridad y justamente esto se veía un poquito más por la parte de la indisciplina, ¿no? Que también pudiera generar conflictos. Y bueno, si nos regresamos a la presentación, por favor. Justamente podemos ver, pues, hice un pequeño diagramita, ¿no? De esa parte. Entonces, la autoridad en sí nos ayuda a garantizar un buen funcionamiento del aula, ¿no? Por eso les decía como que esto era una parte un arma de doble filo, ¿no? Porque pues también el poder de controlar el comportamiento de los estudiantes nos ayuda para la disciplina, ¿no? Y esto nos va a evitar conflictos, ¿no? Estos alumnos conflictivos, tenemos a lo mejor algunas personas, algunos docentes pueden llegar a pensar, pues tengo que ser autoritario para que justamente no se haya estos conflictos en la aula, pero hay una perspectiva en donde hay que entender que los conflictos, si lo vemos desde una manera psicológica, pues forman parte de la convivencia humana, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos tenido conflictos y no podemos estarlos evitando. Entonces, justamente constituye una fuente de aprendizaje, solamente que este proceso conlleva pues muchos más elementos, ¿no? Por ejemplo, una mente un poco más reflexiva, justamente entender esta parte emocional, ¿no? Contactar con las emociones para saber por qué se está conflictuando, observar qué es lo que estoy pensando, etcétera, y también observar cuáles son las respuestas comportamentales que estoy teniendo ante este conflicto, si lo estoy evadiendo, si lo estoy afrontando de una manera agresiva, etcétera, ¿no? Pero aquí entra en psicología, pues esta parte de habilidades sociales, en donde como tal el elemento que nos va a ayudar a mediar esta parte de los conflictos, que si bien se observa que puede suceder en las aulas con los alumnos, ¿no? Con respecto a estos alumnos que puedan tener esa indisciplina, pues es la asertividad. Entonces,
se los puse, me pareció una parte súper importante porque no significa que ser asertivos seamos como que justamente ya, ¿no? Del otro lado, ¿no? Súper pasivos, o sea, bueno, como que barcos, de ya no voy a decir nada, sino, y tampoco irnos al otro extremo agresivo, porque recuerden que el estilo de comunicación agresiva se veía justamente con esta parte de la de la imposición, ¿no? O sea, yo digo las cosas y entonces podemos tener ese tipo de tendencias y estilos, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, como les decía, la asertividad nos va a ayudar bastante y como ustedes lo habían mencionado claramente. Entonces, vamos a ir practicando un poco la asertividad. Es un poco difícil. Bueno, aquí me gustaría mencionar la parte de asertividad, de habilidad social, no es una habilidad que se adquiere inmediatamente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto ahorita les comento esto primero mejor. Recuerden justamente como les estaba hablando de la asertividad que es importante la conducta verbal y la conducta no verbal. Entonces puede ser que yo tenga un mensaje súper padre para decirle a los alumnos, pero mi mensaje del lenguaje verbal sea completamente diferente, ¿no? O sea, puedo decir, estoy súper contento de estar aquí y mi cara así súper, desmotivada, sin sonrisa, ¿no? Al contrario, si yo lo hago con ciertos ademanes, estoy súper contento, gracias por invitarme, pues sí puede haber un gran impacto, ¿no? También la postura y ustedes más que nada, porque pues están en contacto con los alumnos y la forma en cómo llegan es como van a iniciar la clase, ¿no? O sea, si llegamos súper estresados por el tráfico y estamos súper ansiosos y es lo que estamos transmitiendo al llegar, pues entonces la clase va a tener otra tendencia, ¿no? A lo mejor y yo venía súper preparado, pero por estas cuestiones emocionales que a lo mejor no me estoy dando cuenta, no soy consciente, pues puede estar alterando pues justamente la comunicación y eso puede haber, lo llamamos nosotros como ruido en la comunicación, ¿no? No está transmitiendo bien el mensaje y también por parte de los alumnos, ¿no? Pueden ser que ustedes tengan justamente el tema súper bien preparado, ¿no? Pero en el contexto familiar, a lo mejor también el estrés del transporte, etcétera, los alumnos tengan ruido y no estén concentrados en el mensaje que ustedes quieran dar. Por eso es tan importante la parte empática, ¿no? Y también la parte de escucha y de observación. Entonces, ya dándole un poquito a la siguiente, vamos a ir hablando justo de cómo se obtiene la habilidad, ¿no? Que les decía, en esta sesión, ¿no? En este webinar, pues justamente poder tener como bien desarrollado la asertividad es un poquito complicado, porque nosotros en terapia lo vemos a partir de sesiones, ¿no? Y vemos que es un proceso en donde tiene que haber un modelado por parte del terapeuta, una retroalimentación, también una parte como terapeuta, bueno, como paciente, perdón, hacer ciertas, pues justamente ciertos roles, ¿no? Para poder tratar de traer en el consultorio como que lo más cercano a su ambiente, ¿no? O sea, si a lo mejor es un alumno que no tiene como la habilidad social para entablar relaciones con sus compañeros, pues obviamente tendríamos que buscar el contexto muy similar para poder acercarlo un poco más. Posteriormente ya se podrá hacer en el ambiente. Bueno, cada quien trabaja la terapia diferente, ¿no? Pero en esta parte de la asertividad se maneja mucho con modelamiento. Y bueno, pues ahorita en webinar pues es un poquito más complicado, ¿no? Pero vamos a darles justamente como algunos tips, algunas cuestiones súper importantes que tienen que saber. Entonces, primero que nada, es una habilidad que se puede aprender, esta parte de la asertividad. Ya les dije como que la parte importante de cómo identificar los estilos. Primero tendríamos que observar qué estilo yo como de comunicación tengo, si es una habilidad, es un estilo asertivo, si es un estilo pasivo, si es un estilo justamente agresivo.
pues ser consciente de eso y posteriormente pues buscar la parte de la asertividad. Y también otra cuestión es saber escuchar, ¿no? Como les estaba diciendo, que aquí viene también la parte empática, ¿no? Saber escuchar lo que el alumno quiere decir. Aquí se utiliza la técnica del parafraseo, que es resumir lo que la otra persona dijo. Y esto quiere decir que si a lo mejor una persona o un alumno me dice, es que me preocupa el examen, ¿no? Porque voy a reprobar y entonces ya no voy a pasar las materias y me voy a quedar 5 años aquí y ya no sé qué hacer, mis papás se van a enterar y entonces, como se van a enterar, me van a sacar de la escuela, ya no quiero venir, creo que no sirvo para esto. Tanta información que nos puede dar por una preocupación que nosotros tenemos que aprender a parafrasear, ¿no? Resumir lo que dice, a ver. Entonces, a ver, Juanito, ¿no? Entonces estoy entendiendo que te sientes preocupado porque este examen puede afectar tu rendimiento académico y te puede hacer quedarte en más años de lo normal. ¿Es así lo que estoy entendiendo? ¿Esa es tu preocupación? Entonces, el que nosotros devolvamos este parafraseo, pues el alumno va a observar que hay un interés genuino por parte del docente, va a mejorar la confianza y va a decir que sí o no, ¿no? O sea, ya va a empezar a abrirse ese preámbulo, bueno, esa puerta de la comunicación. Y cabe mencionar justamente en esta parte que si llega a ser incorrecto, ¿no? O sea, tampoco significa que ya lo hicimos mal y que ya no vale la pena nada, sino al contrario, ¿no? El alumno tendrá como que justamente en esta parte decirnos, no, no es así, y entonces podríamos volver, entonces me podrías otra vez explicar qué es lo que ocurre, ¿no? A lo mejor y no es por el examen, sino porque terminó con la novia y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces son elementos que no nos llegan a decir, pero que nosotros es importante que tratemos de entenderlos, ¿no? Por eso hablamos de la empatía. Y la siguiente, y bueno, ya una vez que se entiende el mensaje, el parafraseo, vamos a empezar a pues a ver cuáles son los puntos importantes de la asertividad, ¿no? Entonces, primer punto es hablar en primera persona. Y eso también es importante poderlo a lo mejor en algún momento checarlo con los alumnos, ¿no? Hay veces que participan o inclusive nosotros decimos, es que creo que todos pensamos que la clase es muy poco didáctica, ¿no? Y entonces ya ahí no estamos hablando en primera persona, sino es más que nada, pues estamos generalizando. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer la corrección, ¿no? Así de, a ver, no generalicemos, es primero, yo pienso, ¿no? Que la clase no está siendo didáctica, o viceversa, ¿no? Yo observo, alumnos que no están prestando atención a la clase, ¿no? O no es como que de manera general sería no prestan atención a la clase y ya hablaríamos de acusaciones, que a lo mejor y puede haber un ruido por ahí en la comunicación y entonces genere pues alteraciones en esta relación alumno docente, ¿no? Entonces, el segundo paso también es utilizar el lenguaje descriptivo en lugar de evaluativo, y es decir, evita agregar adjetivos, ¿no? Como malo, bueno, feo, bonito. Y aquí es muy importante porque, como les decía, ¿no? Y ustedes también lo comentaron, venimos de una tradición docente pues muy autoritarista, en donde justamente se justificaba en ese tiempo pues por la indisciplina, ¿no? Entonces, esta parte de hacer comparaciones pues era algo común, ¿no? Algo de que es que tú eres un alumno malo, tú eres el mejor alumno, eres el exitoso, el que saca 10, vas a ser muy grande, ¿no? Y entonces ya empezamos a dar estos adjetivos y los alumnos lo resienten. Entonces ya se van conceptualizando también ellos como, pues sí, es que soy el alumno malo, ¿no? Soy el peor de la clase, no sirvo para esto, ya mejor no estudio esto. Entonces ya genera justamente esta parte o como les decía, el ruido de la comunicación hacia el mensaje que queremos dar, ¿no? Se los comentaba justamente porque tenemos este modelo autoritario que muchas veces se puede, pues, todavía esa transición todavía no se llega a dar, ¿no? Ahorita escucho que ustedes, pues, están bien conscientes de eso, ¿no? Y que ven que hay
una dinámica pues recíproca por parte del alumno, del docente. Entonces, es muy importante que esto no lo dejemos a un lado. Entonces, en lugar de decir que eres el peor alumno, ¿no? Hablar con el alumno y decir, mira, he notado que tu desempeño ha sido de esta manera, ¿no? O sea, no has llegado a clase con conductas, no has llegado a clase, los exámenes no los has terminado de contestar y me gustaría saber qué es lo que ocurre, ¿no? Y esto ya le da una pauta al alumno para poder justamente pues interactuar con los docentes. Entonces, no sé si con estos 2 puntos tengamos alguna duda, algo quieren comentar, sino para continuar. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ver el tercer punto. Ok. Nice. Bueno. Sí, hay una. Ok. Perdón, hay una pregunta aquí del profesor Mario. ¿La asertividad tiene como base la inteligencia emocional? Muy buena pregunta, profesor. Claro que sí. Por eso, como les comentaba, es un proceso, ¿no? O sea, primero también tengo que, bueno, las siguientes frases que vienen en el punto 3 es yo pienso, yo quisiera, yo preferiría que, yo creo, me gustaría y yo quisiera. Entonces, por ejemplo, primero tenemos que aprender, y en la inteligencia emocional viene esto, ¿no? Aprender a identificar cuál es mi emoción de los pensamientos. O sea, no es lo mismo decir, es que yo me siento, mal porque Juanito no me habló, ¿se me ocurre? Entonces, no me estoy diciendo nada, o sea, a lo mejor ustedes me dicen, pues sí, se siente mal, pero no hay un contacto con la emoción. O sea, yo puedo asimilar, se siente mal, pues puede ser que se sienta enojado, puede ser que se sienta triste, puede ser que se sienta preocupado, pero no me está diciendo o no estoy siendo empática o tratando, o sea, si uno busca la empatía, no estoy entendiendo su perspectiva, porque puede ser que si no me habla Juan, me sienta preocupada, pero otra persona se sienta enojada porque no le habla Juan. ¿Cómo es posible que no le hable, no? Entonces, sí es importante que la asertividad haya antes una parte de conciencia emocional, de inteligencia emocional, porque justamente vamos a expresar eso, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte de la definición de asertividad buscábamos decir que pienso, que siento y que me gustaría, como 3 puntos, o que quisiera, ¿no? Que ahí en las frases están. Yo pienso, yo quisiera, yo preferiría, yo creo, me gustaría. Entonces, necesito decir qué siento, ¿no? O sea, si yo no identifico la emoción de cómo me siento, pues ya estoy empezando mal a expresar lo que me gustaría que sucediera, ¿no? Entonces, sí es súper importante y muchísimas gracias por esa observación, profesor. No sé si alguien más tenga alguna duda. Todo bien, parece. Ok, entonces vamos a continuar y vamos a pasar a los siguientes puntos. El punto número 4, para poder empezar a mejorar nuestra asertividad, es pues identificar el mensaje que quieres comunicar y luego expresarlo claramente, sin rodeos, y buscar ser objetivo, ¿no? Entonces, recuerden que aquí buscamos también eliminar como la parte pasiva, ¿no? El estilo pasivo. Y ahorita aquí tengo unos ejemplos que voy a ir leyendo. Y el punto 5 es, expon claramente lo que tú deseas, aclara tus razones, tus motivos y sentimientos. Volvemos a ver esta parte de la emoción, ¿no? Bueno, hacer una pequeña acotación, ¿no? Una emoción, recuerden que es esta parte, pues justamente natural que se da ante un evento, ¿no? O sea, llámese enojo, tristeza, alegría, y un sentimiento es una emoción que se prolonga, ¿no? O sea, ya es como que conlleva ya un contexto un poco más cognitivo, por decirlo así, con un pensamiento. La emoción es algo inmediato que nos va a generar justamente una respuesta para la adaptación a nuestro medio,
¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, pero sí es importante señalarla porque ahorita el profesor Mario nos estaba comentando de las emociones. Entonces, si digo sentimientos, pues puede haber una pequeña confusión, pero no es así. Bueno, ya es importante aclararlo. Entonces, aquí yo tengo un mensaje, ¿no? Que es de otra cosa, es como quiero pedir ayuda a mi esposo para los quehaceres de la casa. Entonces, ser una persona pasiva lo tendría que decir de esta manera. Es que he pensado en que, no sé, tal vez si no es mucha molestia, puedas ayudarme con el quehacer, pero como tú veas. O sea, no estamos siendo directivos, no estamos identificando el mensaje que quieres, estamos dando a la otra persona pues una comunicación un poco ambigua, ¿no? Porque pues como tú veas. O sea, lo puedes hacer y no lo puedes hacer. Entonces, si continuamos con este tipo de comunicación pasiva, ¿qué va a ocurrir a largo plazo, no? O a mediano plazo. Pues que justamente, pues el esposo no haga las actividades o los quehaceres de la casa y que pues se mantenga el conflicto y principalmente el malestar emocional de las personas pasivas, porque recuerden que su característica es evitar conflicto. Entonces, sí me voy a sentir súper cansada porque tengo que hacer yo todos los quehaceres, me voy a generar estrés, ¿no? Me voy a generar malestar y entonces, pues ahí no lo estamos, en lugar de una ayuda, está haciendo algo perjudicial. Y con los alumnos es lo mismo. Esto yo lo he observado mucho, por ejemplo, con la parte de de los trabajos en equipo. Eso sí se ha dado mucho. Ahí hablamos de interacciones sociales y obviamente la comunicación es base. Entonces, un alumno pasivo que ustedes pueden observar y lo pueden observar en ese ambiente, en ese modo, pues es justamente el alumno que hace el trabajo solo, ¿no? Para no evitar conflictos porque no puede ser asertivo para poder organizar a su equipo, que también van a conllevar otras habilidades que pues tendríamos que ya hablar de otros temas, ¿no? Como liderazgo, como la parte de las emociones, etcétera. Bueno, continuando con la parte agresiva, en este estilo de comunicación, pues el mismo mensaje de quiero pedir ayuda a mi esposo sería de ya me cansé de hacer todo, desde mañana vas a hacer todo el que hacer y empieza ya ahorita, ¿no? Hasta inclusive los gestos de ya muévete, ya no quiero hacer nada. Entonces, esa parte agresiva autoritaria, como lo habíamos dicho, pues nos genera justamente ese malestar y va a generar conflicto, ¿no? O sea, imagínense a dos personas agresivas. Con este estilo de comunicación, pues ya ni siquiera les quiero contar que pues se pueden hasta desgreñar, ¿no? Ya ahí se encuentran luego pues con los jefes, ¿no? De que pues es que él me dijo esto y es que me dijo el otro y ya hasta hace el clima laboral, ¿no? Y imagínense con los alumnos también, ¿no? O sea, el ambiente se vuelve denso. Es importante observar que pues si hay un alumno con una comunicación agresiva, pues se va a llevar súper bien con una persona pasiva, ¿no? Porque pues ahora sí el pasivo no va a confrontar nada, el agresivo va pues justamente a lograr sus objetivos, a sus necesidades y entonces pues se van a llevar súper bien, pero el pasivo habitualmente ya llegará a un momento en donde te va a querer decir ya no y es ahí en donde acuden con nosotros, ¿no? Para buscar ese estilo asertivo. Y bueno, la parte asertiva, ya viéndolo de esta manera, sería, me gustaría que me ayudaras los días lunes a barrer la casa y los martes a lavar los trastes, eso me haría sentir muy apoyada. Entonces, si pueden ir escribiendo también esa parte, ¿no? De cómo, si llegan a observar todos los elementos en esta parte asertiva, si se dan cuenta, ya empiezas como a negociar, ¿no? O sea, eres muy directivo en qué días sí puedes, qué días no, cómo te sentiría el hecho de que lo hiciera. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Esto fue un ejemplo justamente en el ámbito, pues, general, ¿no? Ahorita, pues, familiar, que también el tener esta habilidad de comunicación asertiva nos ayuda en todas las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, si ustedes
lo están viendo aquí con los alumnos, pues obviamente les va a ayudar mucho más en otras relaciones interpersonales. Entonces, es importante que lo visualicen de esa manera. Entonces, por ejemplo, en la escuela tendríamos que buscar ese tipo de mensaje. No sé si a alguien se le ocurre justamente o a partir de su experiencia como que algunas cuestiones de mensajes que quisieran transmitir y que a lo mejor les ha costado un poco de trabajo o que a lo mejor se han notado de algún estilo que nos quieran compartir o de alguna situación que, de las cuales se hayan enterado. No sé si haya alguien, porque no sé, bueno, no traje el video, pero justamente, no sé si lo vieron en las noticias, ¿verdad? Pero hubo una situación en el salón de clases, me parece que en secundaria, en donde dos alumnos estaban peleando, ¿no? Y la profesora grabando. Entonces, y ya la alumna inclusive agredía a la profesora. Estamos actualmente en una época en donde después de la pandemia, híjoles, las cuestiones emocionales se han vuelto pues más intensas, ¿no? Desde que entramos a pandemia, simplemente las cuestiones en casa, por ejemplo, ya viendo un poco más el contexto de los alumnos, pues obviamente las clases en línea, el contexto familiar, ¿no? También nos tocaba ver como algunas situaciones. Entonces, ¿esto qué hace? Que pues las personas, las emociones las vayan intensificando y se vayan modificando. Y pues obviamente la comunicación se ve alterada, porque como bien lo observó el profesor Mario, pues hay que tener una inteligencia emocional para ser asertivos. Entonces sí es muy importante el que pudieran tener esta habilidad antes de empezar. Y bueno, aquí es muy importante que, por ejemplo, en esta situación que les comento de la profesora que está grabando, volvemos al punto tradicional, ¿no? De la autoridad. Ahí, como decía un profesor, hay que ver como que ciertos límites. Entonces, no sé si ustedes se enteraron del caso, qué es lo que piensan respecto a todo esto. Bueno, entonces, si no es así, bueno, justamente vamos a trabajar con algunas cuestiones de académicas, ¿no? Para tratarlo de bajar en la parte de asertividad. Entonces, algo muy importante, como les decía del mensaje, y también para la parte del docente, es que tengan muy claro, y yo sé que esto es algo un poquito que se trabaja bastante, es poner como las reglas, ¿no? Las reglas y la forma de evaluación, o sea, que ustedes empiecen sus clases al inicio del trimestre, como en estos días nos toca, pues justamente poner las consecuencias, ¿no? O sea, si son 3 faltas, justamente, o nada más tienen derecho a tantos exámenes, no sé, se me ocurre. Entonces, en esa parte es importante que ustedes lo puedan decir porque están marcando como la parte de las reglas de la dinámica del salón, ¿no? Porque a partir de eso vamos a ir abordando también la parte asertiva. Recuerden que no significa ser asertivo, pues justamente, este, pues no tener como esa autoridad, ¿no? Que a lo mejor pudieran tomarse. Entonces, como que me gustaría, por ejemplo, en esta parte es, chicos, recuerden que acordamos que 3 faltas y estamos hablando que se da de baja de la clase, ¿no? Entonces, sí es importante que antes de las 3, pues a lo mejor notarlo y pues decirle, oye, Juanito, me siento preocupado porque pienso o porque observo que llevas ya 2 faltas, pienso que a lo mejor algo está ocurriendo en casa o que a lo mejor no estás entendiendo algo, qué es lo que ocurre, me gustaría saber qué pasa, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Y ahí es donde entra esta parte de confianza, es donde entra este vínculo con los alumnos que nos va a ayudar bastante, ¿no? En esta parte. No sé si tengan alguna duda, hasta aquí todo bien.
Por ejemplo, maestra, se me ocurría el caso de cuando se tiene que dar alguna negativa a algún alumno o también cuando en el caso de que se reprueba algún alumno, o sea, cómo manejar la comunicación en esos casos. Claro, la parte de las negativas y las cuestiones, por eso les hablaba justamente de las reglas, ¿no? O sea, o de la forma de evaluar, cómo van a manejar la clase, porque sí es muy importante que tengan bien claro los alumnos, porque la forma asertiva sería justamente de, oye, primero que nada es como que, ¿cómo se siente el profesor al saber que pues a lo mejor sus alumnos están reprobando? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿No? ¿Desde dónde se está dando cuenta o desde qué momento? Si a lo mejor es un alumno o son varios, pues ahí obviamente la situación cambia. Por eso hablábamos que la asertividad va a depender mucho de las situaciones. Si vemos que es una cuestión grupal, pues entonces lo podemos hacer justamente en esa parte de me siento, he notado, ¿no? Que me siento preocupado porque he notado que muchos alumnos están reprobando y me gustaría saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, si no están entendiendo los temas y eso también ayuda para la retroalimentación y la comunicación dinámica que mencionábamos, ¿no? Que un profesor nos había comentado en sus comentarios. Ahora, si es para una persona, obviamente es a lo mejor esta parte de, oye, me siento preocupado, reprobaste la materia, ¿no? Y me gustaría saber qué fue lo que ocurrió, si te puedo ayudar yo en algo, ¿no? O sea, es tactar primero que nada qué ocurre al observar eso. Si el alumno está de una manera, pues, por ejemplo, agresiva, ¿no? O sea, si a lo mejor le doy su examen de 5, reprobado, perdón, entonces es como que el alumno va y pregunta, o sea, desde ahí empieza todo, ¿no? Desde si el alumno va con el profesor y le pregunta, profesor, reprobé, me siento mal, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? O desde el alumno que, pues, le da el examen y se va, o sea, que no le interesa. Que obviamente también está en esa parte que el profesor pueda, ¿no? Si quiere, justamente, pues, indagar de, oye, Juanito, ven, vi que reprobaste, no te acercaste, me preocupa, ¿qué pasa, no? Y ahí volvemos a contactar esta parte asertiva, ¿no? Es, ¿cómo me siento? ¿Qué pasa al notar eso? Porque si yo me estoy acercando a esa persona es porque algo ocurre en mí, me preocupa, me siento enojado, me entristece, o sea, ¿qué ocurre para que yo me acerque? Y a partir de eso es lo que nos va a permitir como mediar un poco más la situación hacia la parte negativa. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta de los que están en la sala? Continuamos. Ok, entonces eso de mi parte sería todo. Algo muy importante que me gustaría agregar es justamente en la parte del contexto es académico, dar la parte del 2 por 1. ¿Qué es eso? Es cuando nosotros damos retroalimentación hacia los alumnos, recuerden, primero que nada, uno de los pasos súper importantes era no juzgar, ¿no? O sea, no poner adjetivos, sino describir, ser más descriptivos. Pero también es importante poder trabajar con ellos, por ejemplo, dos cosas que sí hicieron bien contra una cosa que no hicieron bien, ¿no? Por ejemplo, por eso le hablamos de la regla del 2 por 1, ¿no? A lo mejor, y sí reprobó el examen, ¿no? Este alumno, pero ¿qué sí está haciendo bien? Que a veces eso lo dejamos al lado, ¿no? Entonces es como que nada más observamos las cosas negativas, nada más observamos justamente eso está mal, es que reprobaste, es que no puedo creer que esta ecuación que ya la deberías de saber, no volvemos el deberías, ¿no? Recuerden esa palabra para que sea como que el detonante de que estoy siendo agresivo con el alumno, ¿no? O con la persona. Entonces es como, no estoy siendo empático porque estoy asumiendo algo que ya debería de saber cuando realmente no estoy entendiendo o comprendiendo su contexto. Entonces, esta parte de me agrada, ¿no? O sea, eres una persona responsable, eres una persona que llega súper puntual a las clases, pero reprobaste el examen, ¿no? Pero no estás entendiendo este tema de ser descriptivo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
¿no? O en la retroalimentación de los trabajos igual, ¿no? En los ensayos, poner me gusta la redacción, me gusta la organización, pero la información no está siendo tan, pues tan funcional, ¿no? O no está de acuerdo a los criterios que yo puse. No es como que no sabes hacer nada, o sea, sí, porque sí, no, sí llega a afectar bastante en los alumnos, ¿no? Por eso hablábamos que la comunicación en la pregunta que les hacía y que todos, que los que participaron son muy conscientes de la importancia de esto, pues justamente la forma en cómo yo me comunico con ellos va a tener un impacto en su autoestima, en su motivación, en la dinámica de clase, y entonces ahí es donde pues tenemos que observar. Gracias, maestra. Pues aquí hay una pregunta. Cuando hay un conflicto entre dos alumnos o en los que ambos o ninguno tienen la razón, pero nosotros debemos mantenernos neutrales, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esa situación? Primero que nada es saber cuál es el conflicto, o sea, saber qué es lo que está ocurriendo. O sea, el conflicto, ¿qué tipo es? Estoy observando que la persona, que un alumno se está comunicando agresivamente y el otro pasivamente, o que los dos son agresivos, que muy probablemente sea como esa situación, ¿no? O sea, los dos están siendo agresivos y obviamente ahí es importante que en la parte del enojo es importante separar, ¿no? O sea, es como que algo que muchas veces hacen es como que estar atacando porque empiezan a discutir y no saben ni siquiera qué dicen, ¿no? Por toda la cuestión bioquímica del cerebro que genera pues esa impulsividad, ¿no? El enojo es una emoción justamente que nosotros la consideramos como básica porque es algo importante para la adaptación. Nos ayuda a poner ciertos límites hacia las demás personas, pero la forma en cómo le expresamos tiene una tendencia agresiva, entonces no es lo más funcional. Entonces tendríamos justamente que ver qué es lo que está ocurriendo en el conflicto, cómo se están expresando los alumnos. Los dos se están expresando con groserías, entonces ahí sí tendríamos que entrar un poco con esta parte de separación. O sea, ¿sabes qué? Tú te me sales, otro se queda, unos a lo mejor ve a caminar y regresas y vamos a hablarlo a lo mejor por partes separadas, ¿no? No es como que, a ver, los voy a confrontar de esta manera y en este momento vamos a ir resolviéndolo, no, porque pues justamente se hace más grande el conflicto, sino tenemos que disminuir el malestar emocional, en este caso la cuestión del enojo, por medio de algunas otras actividades de despejar, por ejemplo, caminar, ¿no? A lo mejor salirse del salón momentáneamente, inclusive ahora sí entrar un poco con la cuestión de la autoridad, ¿no? Porque hablábamos de la indisciplina, pero estamos viendo en qué momento tenemos que ser asertivos y en qué momento, en qué situaciones tal vez tendríamos que adentrarnos un poco más a otras cuestiones, ¿no? Porque pueden salirse de control. Entonces, sí es importante valorar la situación como tal, ¿no? Antes de escoger. Maestra, otra pregunta. ¿Cuál sería el proceso para canalizar a algún alumno que digamos que nosotros no podamos ayudar como docentes? Claro, si se dan cuenta, la parte de la comunicación también nos permite, pues, ser, o sea, como les decía, ¿no? Ser empáticos y también enterarnos de cosas que a lo mejor ya no podemos nosotros manejar justamente porque no tenemos esa formación y no es una obligación, o sea, no tendremos que tenerla porque no todos somos psicólogos, ¿verdad? Entonces, justamente si llegara a ver esto, o sea, primero que nada es la escucha y es la validación. Entiendo que te sientas de esta manera triste y me gustaría que a lo mejor pudieras recibir ayuda y entonces ahí ya entramos nosotros como tal a unidad de salud mental que se encuentra ubicada en el 4º piso. Si en ese momento ustedes ven considerando que pueden acompañarlo, se vale, ¿no? E inclusive eso nos asegura que haya una canalización completa. Y si no es así, es importante a lo mejor el hecho de darles las indicaciones, que es mandar un correo al correo de salud mental, todo con minúscula, junto, @qua.1.mx,
para mandarles un link a los alumnos y que nos expliquen un poco el motivo de consulta, recabar algunos datos y ya posteriormente de este formulario que nos hace llegar a la unidad, pues se les coordina con un especialista, se les asigna un especialista de acuerdo a al horario y a la disponibilidad que ellos mencionaron. Entonces, es importante si yo estoy como profesor, como docente, canalizando a un alumno, pues entonces también sería importante darle un seguimiento, ¿no? A lo mejor no lo pude acompañar porque tenía una clase posterior, pero sabes que en la siguiente clase, oye, Juanito, ven y cuéntame, ¿llegaste? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué te dijeron? Ok, ya una vez que nos aseguramos que está canalizado con nosotros, pues ya es mucho más fácil porque sí llegó a la atención, ¿no? A veces puede ser que no nos demos como ese tiempo y entonces pues ya no ocurra, ya no llegue ni siquiera el alumno a pedir ayuda. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tengo otra pregunta, maestra, aprovechando que nos quedan este tiempo. Sí. Bueno, si nos pudiera compartir, ¿cuáles son los casos más comunes que se presentan en el centro de salud en relación a, o con respecto a la relación alumno-docente? Obviamente que sin mencionar nombres como de manera muy general y Claro. todo, que se presentan aquí en esta unidad. Ok, aquí en esta unidad los principales problemas que llegan a acudir los alumnos justamente son por cuestiones de ansiedad, ansiedad y depresión, y cuestiones también académicas. Entonces, hay que recordar que la parte un poco de ansiedad tiene como un origen un poco con respecto a ciertos pensamientos, ¿no? Futuristas. Entonces, aquí, ¿por qué les digo pensamientos futuristas? Porque al final y al cabo se ven amenazados la parte del rendimiento académico, ¿no? Es como esta situación de que estoy en mi clase, pero voy a reprobar el examen, ¿no? Es que no entiendo nada, es que hay cuestiones de comparación y eso, el que pueda verse amenazada como ese éxito social y profesional que los padres también ponen ante la educación, pues les genera ese malestar emocional en esta parte de la ansiedad, ¿no? Porque no, también cuestiones de hábitos de estudio, que es súper importante que se trabaja también en terapia, la parte de la planificación, la organización, ¿no? Pero ese es como el primer problema que se encuentra más en los alumnos. Sí. Pues gracias, es importante conocerlo, ¿verdad? Porque nosotros, pues frente al grupo, tenemos unos programas que cumplir, unos objetivos que alcanzar, pero bueno, no olvidarnos que todos nuestros alumnos y alumnas, pues son personas, ¿no? Y que también tienen esta parte emocional, sentimental, tienen cuestiones personales, familiares. Y bueno, también después de la pandemia, pues vemos cómo, pues lo que nos comentaba aquí la maestra, pues que vienen con ciertos cuadros, ¿no? Entonces también nosotros procurar ser comprensivos con ellos, sin dejar de cumplir nuestros programas y exigirles, ¿verdad? Pero sí ser asertivos en la comunicación y lograr, pues, tener empatía con ellos. Pues muchas gracias. ¿Algún otro comentario por parte de la audiencia? Pues nada más acá mencionan muchas gracias. Y ya les dejé ahí el link para obtener la constancia de participación de este webinar. Y bueno, también ahí la información de nuestra página de formación docente, donde también ya encuentran las grabaciones de los webinars anteriores. Entonces, a ver, un momentito, maestra. Bueno, pues le vamos a hacer llegar la constancia de participación y pues a todos y todas ustedes, desde la Coordinación de Innovación, a través del área de innovación docente, les agradecemos su participación y tengan por seguro que continuaremos trabajando para abrir y compartir más espacios de actualización. Pues a nombre del coordinador, el maestro Joaquín Hernández, y a nombre de una servidora, pues les damos las gracias y les invitamos a seguir participando. Les recordamos que nuestro próximo webinar es el miércoles 9 de noviembre a las 15 horas con el tema El sentido de lo que hacemos, proyecto de vida para nuevos desafíos, éxitos y aprendizajes. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos.